Ajul, Timifigüí, muy buenas noches, Sansofe, Título Vaca, estamos así, bienvenidos a una nueva edición de SOS Lanzarote, aquí en Biosfera Televisión, en su casa. Hemos recibido muchas llamadas en referencia al último programa aquí, en Biosfera Televisión, concretamente a la terrible situación, dramática situación que están padeciendo los vecinos de las viviendas de Valterra en peligro de derrumbe inminente. Una situación que se ha alargado en el tiempo desde el año 2011, hace 6 años, cuando el gobierno del Estado y el gobierno autónomo pusieron una cierta cantidad de dinero para rehabilitar todas las viviendas de Valterra, concretamente 100 viviendas de Valterra. Un dinero que misteriosamente desapareció, entre comillas, mientras las casas se han ido cayendo literalmente a pedazos. Puntales para sostener los techos. Vecinas ancianas que salen de sus casas con un casco en la cabeza. Tanques del agua condonados por el peso del propio agua y habitaciones agrietadas que han tenido que ser obligadamente evacuadas por sus inquilinos. Continuamente y continuando con el hilo de este programa, hemos contactado con el que entonces era concejal de vivienda en el Ayuntamiento de Arrecife, hablo del año 2011, el hombre que inició la lucha por rehabilitar las viviendas, y hoy es senador por Lanzarote, Joel Delgado, quien, por cierto, ha recibido una respuesta del Ministerio de Fomento desesperanzadora. La situación va a peor por la desidia de algunas autoridades, en este caso concreto de la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Arrecife. Esto nos decía el senador por Lanzarote. Hace 2 semanas, pues, entrevistamos a los vecinos que están malviviendo en sus viviendas de Valterra, viviendas en las que veíamos como familias, niños, han abandonado sus habitaciones porque los techos están resquebrajados, ancianas que salen de su casa con el casco en la cabeza y puntales colocados por doquier por los propios vecinos ante el abandono del que se encuentra por parte del Ayuntamiento y otras instituciones. Lo cierto es que el tema es sangrante. Para ahondar más en la historia, hablamos con el senador por Lanzarote, don Joel Delgado, que fue él, como concejal de vivienda hace ya años, quien inició la lucha por rehabilitar estas viviendas. Don Joel Delgado, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pero malos días para los vecinos de Valterra, ¿eh? Sí, la verdad que los vecinos de Valterra llevan mucho tiempo sufriendo ese tipo de inconvenientes que ustedes han reflejado muy bien en su programa anterior y desde luego a ver si se ponen las pilas quien debe hacerlo para que esa situación se pueda paliar. En el año 2011-2012 estaba usted como concejal de vivienda de Arrecife y vivió y luchó in situ por este problema. Sí, en el año 2011 se me encargó por parte de quien era el alcalde de Arrecife, Cándido Reguera, el trabajo para desarrollar todo lo que es la parte administrativa, todos los permisos y todas las solicitudes al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España para que se pudieran renovar 166 viviendas, 100 de Valterra y 66 de Titerroy. En 8 meses elaboramos los proyectos, desarrollamos las memorias programas, le dimos oportunidad a los vecinos de que eligieran cuál modelo de vivienda querían, qué modelo de vivienda querían o decidían. Nos reunimos con ellos en 2 ocasiones de manera grupal y con los 166 de manera pormenorizada. Se hizo un trabajo ingente, un trabajo importante. En tan solo 8 meses se consiguieron los 20 millones de euros de financiación para la rehabilitación de las viviendas. Eso se hizo en 8 meses, nosotros entramos en junio, que se habían celebrado las elecciones, y en febrero, 9 meses más tarde, pues hubo un cambio de gobierno y el Partido Popular salió fuera, y a partir de ahí se perdió toda la pista, no se ha hecho absolutamente nada con respecto al problema, y desde luego ha sido una pena porque perdimos una oportunidad de oro por dignificar la vida de estas personas que, como ustedes bien han retratado, están con puntales en sus casas y probablemente es una situación que, lejos de mejorar, se irá agravando pues, con temporales, con tiempo adverso y con el propio paso de los años. Yo creo que es importante que se aprovechen los fondos que llegan desde el Estado y desde el propio Gobierno de Canarias para que se rehabiliten esas viviendas y se pueda dignificar, como digo, la vida de todas y cada una de las personas que allí viven.
Lo grave de todo esto es que fue 6 años cuando se inició todo esto que usted acaba de comentar. Sin embargo, han pasado 6 años y poco más. Sé que hubo una transferencia por parte de Fomento, del Estado, para las viviendas, otra del gobierno canario. ¿Qué pasó con ese dinero? Pues el dinero descansa en el sueño de los justos, porque el dinero, además, los presidentes de las asociaciones de vecinos tienen el justificante de ingreso de parte del Ministerio de Fomento, que ha estado puntualmente informando de cada paso que se daba. Nosotros, cuando estábamos en el gobierno, conformamos la mesa de seguimiento con todos los partidos políticos y con las asociaciones vecinales afectadas, y todo el mundo estaba al día de lo que se iba haciendo día tras día. Pues eso cambió en el año 2012, se eliminó esa mesa de seguimiento, se eliminó la participación ciudadana. Algunos se llenan la boca de hablar de participación ciudadana, pero aquello sí fue participación ciudadana, y lo que hemos visto a posteriori no. Y el dinero pues está en una cuenta del Ayuntamiento de Arrecife, son 2 millones de euros los que se ingresaron en su día por parte de Fomento, y desde luego no sabemos qué va a pasar con ellos. Nosotros en el Senado, ahora con mi posición de senador, hemos preguntado acerca de ese dinero, acerca de la posibilidad de prórroga, y desde luego lo que nos contestan desde el Senado o por parte del Ministerio de Fomento es que no se ha solicitado la prórroga, con lo cual mucho me temo, porque tengo alguna información, de que ese dinero se va a dedicar a otros barrios de las Islas Canarias, en este caso no de Lanzarote, sino de Tenerife, ¿no? Es decir, 6 años después, con un dinero ingresado hace ya 5 años, no se ha hecho nada, las casas se caen y ahora encima se pierde la partida, con un agravante, que el dinero tiene que ser devuelto, para colmo, ¿eh? Claro, el dinero, si no se invierte para lo que estaba previsto, ese dinero tiene que reintegrarse a quien corresponda, que en este caso es al propio Gobierno de Canarias, que es quien recibe la subvención, y es el Gobierno de Canarias, en función de cómo ha visto que se ha desarrollado el tema de Lanzarote, de miren, en Lanzarote no avanzamos, en Lanzarote no hay nada nuevo, lo que vamos a hacer es para que no se pierda ese dinero, dedicarlo a otro barrio que sí lo necesite y que sí tenga consenso y que sí haya habido gobernantes públicos que han sido capaces de sacar el tema administrativo y ponerlo en funcionamiento, ¿no? Un poco picantón me pongo, el dinero habrá dado intereses para el ayuntamiento. Es que no sé en qué cuenta concreta se ha depositado, no sé si genera o no genera, si genera gastos, si no genera gastos, si genera ingresos a través de intereses, no lo sé. La verdad es que fueron 2 millones de euros en la primera anualidad, porque esto era un convenio plurianual, abarcaba 4 años para rehabilitar las 166 viviendas, y desde el gobierno de Arrecife lo único que se ha hecho es dejarlo en una cuenta y no ejecutarlo, no invertirlo, ni siquiera formar la oficina técnica de gestión en los 2 barrios para iniciar el proyecto, a pesar de contar con todo, con absolutamente todo, y es una pena que nuevamente los vecinos de Valterra y de Titerroy vean cómo se pierde una legislatura más por parte de alguien que no ha sabido gestionarlo, ¿no? Otro agravante, centrándonos en Valterra, en principio eran 100 viviendas de Valterra. Luego, de repente, en el siguiente convenio, sin haberse ejecutado el anterior, se pasó a 20 viviendas. Lo grave es que hemos estado en las otras que no están incluidas y están mucho peor, ¿eh? Sí, efectivamente. Yo el miedo que tengo es que cuando se intervenga en esa fila de 20 viviendas, por vibraciones, por demoliciones que se tienen que producir, se pueda producir algún tipo de daño adyacente a las construcciones que están alrededor, el resto de bloques que queda por intervenir. Ese es el miedo mío, por eso nosotros siempre hablamos de rehabilitar las 100 de golpe. Y además, había consenso, había más de un 80% de vecinos que estaban de acuerdo y un 20% que no. Con ese 20% nos hubiéramos sentado las veces que hubieran sido necesarias para tratar de convencerles de que es la mejor manera de dignificar su vida y de que hay garantías reales de volver a su vivienda, como ha sucedido en la inmensa mayoría de los barrios de Gran Canaria que han sido renovados, de Las Palmas. Y por tanto yo creo que Lanzarote tiene la obligación, tiene la necesidad de dignificar la vida de estas personas, de estos 2 barrios, y eso con 20 viviendas solas no es posible, no es suficiente. Lo malo es que todavía no ha llovido de verdad en Lanzarote y en Arrecife, porque viendo las grietas que hemos visto, los cascotes cayendo, las ancianas con casco en la cabeza, 3 niños evacuados de una habitación en su casa porque se cae su habitación, duermen con los padres. Cuando llueva de verdad y ocurra la desgracia, ¿quién será el responsable? Efectivamente, el responsable va a ser el Ayuntamiento de Arrecife, que es quien tiene las competencias en materia de vivienda, quien tiene además un programa totalmente desarrollado desde el año 2011 y que no lo ha puesto en marcha, que no lo ha puesto en ejecución, y eso evidentemente la responsabilidad debe de descansar sobre aquellos que han tenido las competencias y que no las han ejecutado. Por tanto, es importante también ponerlo claro, clarificarlo ante una eventual desgracia que esperemos que no ocurra, pero eso es así. Ya sucedió en Titerroy,
la suerte que han tenido los gobernantes en aquel entonces que no se había iniciado ningún expediente de renovación, pero ahora ya está en marcha, ahora ya se conoce el problema y sobre algunas viviendas existe un auto del juzgado que las declara en ruina, con lo cual estamos hablando de que ya hay un expediente de ruina y que por tanto el ayuntamiento tiene que actuar de oficio y no lo ha hecho. Todo esto hay que ponerlo en solfa para que a todo el mundo le quede claro de quién es la responsabilidad si allí pasara algo. Y es, yo creo, la única manera de presión que podemos ejercer los ciudadanos de Arrecife para que se arreglen las condiciones en Titerroy y en Valterra, para que el ayuntamiento tome cartas verdaderamente en el asunto y dedique lo que tiene que dedicar para rehabilitar y dignificar, como digo, la vida de estas personas. También recordemos que los habitantes de estas viviendas, cuando se hagan esta obra, que era lo que se habló en su momento, era realojarlos y pagar los alquileres del ayuntamiento. Pero es que en Titerroy, usted bien lo ha apuntado, casas en ruina, hay gente realojada, pero es que hasta ni le pagan los alquileres. El programa de vivienda, de rehabilitación de vivienda, englobaba una serie de acciones para, en el momento concreto, en el momento que se vaya a desarrollar la salida y por tanto la ejecución de la renovación de las viviendas, daba dos opciones a los vecinos: o bien recibían ellos el dinero y elegían la casa donde iban a residir temporalmente hasta que se les diera la nueva, o bien el propio gobierno, a través de la oficina técnica de gestión, que como digo se tenía que haber conformado ya, y a través del trabajador social que iba destinado a eso, buscaban, en función de las necesidades de la familia, una vivienda y la pagaba directamente el ministerio. Había dos opciones, perdón, con cargo al programa. Había dos opciones. El vecino podía elegir. Incluso se había llegado ya a un acuerdo con una nave y con una empresa para guardar los muebles que los vecinos deseaban conservar. Estaba todo cerrado. Estaba todo el proyecto encima de la mesa para que se pudiera desarrollar. Solo faltaba sacar a concurso la obra. Y ahí se quedó la cosa. Es decir, que había problemas, había solución y había todo tipo de medidas para problemas singulares que pudieran tener cada una de las 166 viviendas, ¿no? Usted lo apuntó antes, pregunta al Senado, se responde de que no se ha repetido por parte de las instituciones presuntamente competentes el reanudar este convenio. Ahora el dinero se pierde la oportunidad, ¿y ahora qué ocurrirá? Claro, yo pregunté ante la duda que nos había surgido a algunos ciudadanos en Arrecife, porque evidentemente eso estaba ahí. Es decir, el ayuntamiento ha solicitado 3 prórrogas y las ha vencido todas ellas sin haber iniciado una sola acción de renovación. Y mi pregunta como senador fue: oye, ¿el ayuntamiento de Arrecife para esta anualidad 2017 ha pedido prórroga al Ministerio de Fomento o a través de la Comunidad Autónoma de Canarias? Y la respuesta es que no. Que no. Entonces, cuando yo ya me entero de que esos 2 millones probablemente vayan destinados a las chumberas en Tenerife, porque es un barrio que está bastante avanzado y que necesita de fondos para terminarlo. Y oye, y si aquí no somos capaces de invertirlo, lo que no podemos hacer es que se pierda ese dinero. Y evidentemente se lanzará o se remitirá a Tenerife para que puedan terminar allí las chumberas. Nosotros aquí desconsolándonos porque tenemos gobernantes de que no son capaces de ponerlo en marcha, ¿no? Más graves son las cuestiones de otras fuerzas políticas. Dicen que ese dinero sea empleado en parte para pagar otras deudas. No, yo creo que el dinero tiene que ir destinado, si se queda en Lanzarote, tiene que ir destinado a reparar, a arreglar y a dignificar la vida de las personas que ahí lo habitan. Porque además es un problema de salud, es un problema de seguridad y sobre todo, ¿quién pretende o quién en pleno siglo XXI pretende vivir bajo puntales o pretende vivir con miedo de que se caiga un techo? O sea, ¿en qué cabeza cabe que se destine ese dinero a pagar otras deudas? No, ese dinero tiene que ir a lo que va, a lo que se ha destinado, que es arreglar las 20 viviendas, en este caso de Valterra, y las que correspondan de Titerroy. Amén de que en el futuro se puedan hacer planes de vivienda, porque cuando pensábamos con más ambición. Es decir, no solo pensábamos en Juan Salazar, perdón, no solo presentábamos para Valterra y para Titerroy, pensábamos en ascensores y en accesibilidad para Juan Salazar Ortiz, que son las que están justo delante de Titerroy, lo que comúnmente se conoce como la patente. Es decir, hay gente que vive en las terceras plantas que no tiene ascensor y gente muy mayor. Y para las 80 viviendas de Valterra, que también tiene un problema importante. De hecho, se ha hecho famoso el caso de Tana en estos últimos días, que vivía en una quinta planta que no podía bajar. Pues también había un proyecto para esas viviendas que también se ha quedado en la gaveta. Yo sí entendería que esos 2 millones de euros se gastaran, si no se pueden gastar en eso, pues en poner accesibilidad en esos edificios. Pero es que tampoco. Esperemos que esto no sea la crónica de una tragedia anunciada. Esperemos que no, Aureliano, porque si no, aquí lo que está en juego son las vidas humanas. Ya tristemente vimos como en el año 2009 se cayó un techo en Titerroy provocando la muerte de un joven, y esperemos que esto no vuelva a suceder por culpa de aquellos que tienen la responsabilidad y no la ejecutan. Don Joel Delgado, senador por Lanzarote, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Seguimos con el escándalo
porque sí lo es, de la vivienda de Valterra, de la rehabilitación de las 100 viviendas, primero, luego 20 de Valterra, que se están cayendo a pedazos, como ustedes vieron en imágenes, y con testimonios de sus sufridos habitantes, inquilinos, en su vivienda, en Valterra. El tiempo pasado, las grietas son mayores, los cascotes caen mucho más y parece que no se va a llegar a ningún lado. De tal manera que, recientemente, el concejal don Andrés Medina ha presentado una moción sangrante en el Ayuntamiento de Recife, pidiendo que se depuren responsabilidades. Don Andrés Medina, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, una moción en la que se aborda todas las calles y los números de su vivienda, en los que se ven situaciones que son terribles, dramáticas, casi el preludio de una tragedia. Bueno, aquí nosotros y Andrés Medina lo que va a presentar esta moción, bueno, está presentada ya en el Ayuntamiento con registro ya de hace una semana, donde venimos a solicitar, ante la gravedad de la situación de emergencia que vive la familia, que habitan la necesidad de vivienda, pues por parte de la alcaldesa, que era la anterior responsable del área de la vivienda, y actualmente la señora concejala Vicky Sande, pues se responsabilice de los temas que están pasando ahora mismo con esta familia. Sí, tuviste el programa de televisión, muchas viviendas con puntales sosteniendo los techos, sosteniendo las cajas de escalera, pero lo grave es que esos puntales los han colocado los vecinos y en alguna ocasión hasta los bomberos, porque el ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada. Y el problema de esto es que tanto la alcaldesa como el anterior concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Recife, don Manuel Hernández Noda, saben de la situación de esta familia, se han comprometido a rehabilitar por lo menos las viviendas que tienen los puntales y hasta la fecha no han hecho nada. Yo espero que no pase ninguna desgracia. En los días anteriores y semanas anteriores ha estado lloviendo y los vecinos lo que sí han estado preocupados es que de un momento a otro se le caigan los casquetes de lo que es el techo y ocurra una desgracia. Sí, usted lo apunta bien en esta moción. En una vivienda concretamente, bueno, en un inmueble con 4 viviendas, las inquilinas, 2 ancianas en 2 viviendas, salen con cascos en la cabeza porque se le caen los cascotes a diario. Y no solo eso, sino que ya se lo han comunicado y le han pedido a lo que es las autoridades del ayuntamiento que se den cuenta en la situación que está, ya que ellos están viendo de que ni por parte del ayuntamiento ni por parte de quien corresponda de las rehabilitaciones que dicen ya que llevan unos 7 años ahora mismo iban a hacer en el barrio de Valterra, pues no se ve que hayan hecho nada. Y otra de las cosas que están preguntando ellos es que dónde está ese dinero que ha enviado el gobierno central y por parte del gobierno de Canarias al Ayuntamiento de Recife, que por qué de una vez por todas se rehabilita la vivienda, o si no han hecho ninguna, lo que es el proceso que lleva lo que es el Ayuntamiento de preocuparse de que si se les vence el plazo, volver a renovar otra vez la solicitud, y parece que se han vencido y no han hecho nada. Sí, esta es la cuestión, tú lo has apuntado. Veo en la moción hay unos puntos importantes, pero mire, voy a leer uno de los apartados. Dice que con carácter de urgencia se ejecuten obras de reparación en las viviendas citas en las calles Alfonso Espínola 18 y 26 y Benito Pérez Armas 22 y 26, antes de que lleguen los temporales de lluvias. Porque, y esto lo recalca con mayúscula, si ocurre una desgracia, será únicamente responsabilidad de esta alcaldía y de esta concejalía. Luego, en el siguiente apartado, piden una inspección técnica de urgencia y habla de otra vivienda en la calle Adolfo Tofan 28, con grandes desperfectos de estructura, insistiendo, una rápida intervención urbanística será responsabilidad de esta alcaldía y esta concejalía. Y luego otra de las cosas que estamos pidiendo en otro punto en la misma moción es dónde están las partidas asignadas que han llegado en el Ayuntamiento de Recife y por qué no se han preocupado por lo menos de las viviendas que están con más daño, rehabilitarlas, independientemente de que se haga lo del tema de los aros, que todavía esto va para largo, viendo lo que hay, porque no hay ningún acuerdo por parte del Ayuntamiento ni los vecinos y no hay una mesa de negociación tampoco donde los vecinos puedan denunciar todas las anomalías que tienen las vivienda. Sí, de esto hablábamos antes con el senador por Lanzarote, Joel Delgado, y nos daba 2 datos escalofriantes. Después de 6 años de promesa y de no hacer nada, con el peligro evidente, veíamos hasta una madre que a sus 3 niños de 11 años, 8 años y 1 año y medio
los tuvieron que sacar de su habitación porque se estaba cayendo a cachos, y ahora duermen todos juntos en una sola habitación, ya es terrible, y la alcaldesa los vio hace unos meses y no ha pasado nada. O como tanques de agua condonados, porque el peso del agua provoca la caída del techo. Lo grave de todo esto, como decía antes el senador por Lanzarote, Joel Delgado, es que en el año 2011, Fomento, el Ministerio de Fomento, mandó 2 millones de euros al ayuntamiento. Esos 2 millones de euros siguen en la cuenta del Ayuntamiento de Arrecife. No se han tocado para las viviendas. Dicen que alguien lo ha cogido a una partida para otros menesteres que no son para los que vinieron. Pero mucho más grave es que cada año el Ayuntamiento ha ido prorrogando, un año más y otro año más, esta obra. Pero es que este año, según respondió el Senado a don Joel Delgado, se olvidaron de pedir que se prorrogue un año más esto. ¿Qué significa? Que el dinero, los 2 millones de euros que llevan 6 años en la cuenta del ayuntamiento, que no se han empleado para lo que eran, pueden ser desviados ahora por el propio Ministerio de Fomento para otra obra en la zona de las Chumberas, en Tenerife. Con lo cual, evidentemente, 6 años perdidos y ahora devolver un dinero mientras las casas se caen a cachos. Claro, que la situación como está ahora mismo y como estaba comentando referente a lo que dice el señor Joel Delgado, los va a perjudicar lo que es el Ayuntamiento de Recife, un dinero que está ahí, según dice, en una cuenta, como dice el otro, quedando intereses y no se está haciendo ninguna obra, ni rehabilitación ninguna, se tenga que devolver en el próximo año seguramente, porque Fomento va a reclamar ese dinero, porque si no se ha invertido donde tenían que haberse invertido, que es en el Ayuntamiento de Recife, en la parte de Barterra y en lo que es en la parte de Titerroe, pues entonces van a tener que devolver ese dinero. Un dato irónico y anecdótico. Antes hablaba usted del anterior concejal de obra, anterior hasta hace una semana, el señor Manuel Hernández Noda, pero que vive en Valterra, en la misma calle Benito Pérez Armas, al lado de las viviendas conjuntuales, y era el concejal de obras de Arrecife. Es que es uno de los problemas también, de que un señor que vive al lado de esta familia y que no se haya preocupado cómo está la situación, o se haya preocupado pero no haya hecho los medios suficientes para que desde el Ayuntamiento de Arrecife, con su área responsable que es obra y servicio, y a través de la responsabilidad de la Concejalía de Vivienda, hicieran por lo menos alguna gestión o algo para que estos vecinos no sigan con la incertidumbre que tienen de que se les caigan los techos de la vivienda arriba. Bueno, ahí está la moción, ahí pone una serie de calles con sus números, con todo el problema de urgencia, insisto, responsabilizando, si ocurre una desgracia, a la alcaldesa y a la concejal de vivienda. La moción pues se tiene que meter en el próximo pleno de Arrecife y esperemos que, si se aprueba, que se cumpla todo esto. Y no solo eso, yo espero que los grupos de la oposición que estamos ahora, porque solamente hay ahora los 6 concejales del Partido Socialista y los 2 del PIR, el resto vea la situación como está, apruebe esta moción y que la alcaldesa se dé ya como enterada de que hay un problema fuerte en el barrio de Barterra en lo que se refiere a las calles que hemos citado y a las viviendas que hemos citado también, y de que una vez por todas en los próximos días se haga un proyecto, se haga un estudio, vaya a los técnicos y dé una solución a esta familia. Bueno, pues escuchaba el testimonio del senador por Lanzarote, el señor Joel Delgado, anteriormente concejal de vivienda, advirtiendo del terrible panorama que le espera a los vecinos de Valterra y también de Titerroe, con todos estos 6 años perdidos y un dinero que sigue en una cuenta bancaria y que nadie ha tocado y que encima posiblemente se acabe perdiendo. De vergüenza. De vergüenza también es el rosario. Vamos a ver el rosario de todas las inmundicias que afectan a la isla de Lanzarote. En el pueblo de Tías, más concretamente en la zona trasera de la ferretería del municipio, pues hay una gran zona jardinada en la que tiempo atrás, y hablo claro, años atrás, se plantaron pues palmeras, cardones, dragos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso pues montaron las mangueritas, las mangueras para el riego por aspersión. Pero a alguien se le olvidó enchufar dichas mangueras y
pasados los años, ustedes ven las imágenes, palmeras secas que no crecen y algunas casi caídas, dragos completamente secos, solamente los cardones pues aguantan un poco más, y esta es la vergüenza que a diario ven todos los ciudadanos, todos los que frecuentan por la zona del pueblo de Tías. ¿Es que acaso el ayuntamiento no puede enchufar para que estas mangueras rieguen los arbolitos? ¿O el cabildo idem de idem? Más vergüenza para Lanzarote. El charco de San Ginés, la perla de Arrecife, pero una perla desgastada. Como se puede ver en estas imágenes, muchas de las viviendas que la circundan se encuentran en estado ruinoso, llenas de escombros y basuras, y sobre todo de ratas, cucas y ocupas. Ven ustedes las imágenes, tanto a pie de calle, de frente, como desde el aire, de la situación en que se encuentra una buena parte del charco de San Ginés. Todo ello para diversión de los miles de turistas que frecuentan a diario la zona. Y esto no es Argana Alta, ni siquiera Maneje, sino el verdadero centro de Arrecife. Las imágenes, ustedes las ven, no se miente, clarito. Y por si fuera poco, para más INRI, en la misma trasera del Ayuntamiento de Arrecife, todas las mañanas sus estrechos callejones aparecen cubiertos de orines. Ahí ven ustedes, pueden comprobar que no oler los rastros que dejan a diario determinados ciudadanos. ¿Será porque falta un baño público? ¿Es que acaso el grupo de gobierno no lo ve ni lo huele estando delante de sus narices? Vergonzoso. La zona industrial de Denorio, como ya dijimos en una ocasión anterior, se ha convertido en un verdadero vertedero, pero no solo de basura. A todo lo largo y ancho aparecen escombros, electrodomésticos, palés, contenedores, tuberías, cualquier tipo de desecho industrial. No solo eso, sino que también aparecen por lugar los barracones de empresas constructoras, cajas fuertes, como ya denunciamos en alguna ocasión anterior, calentadores y un sinfín de objetos de dudosa procedencia. Incluso se observa, pueden ver ustedes, las huellas de la quema de cables de cobre también de dudosa procedencia. De hecho, cada día los agentes de la Policía Nacional frecuentan el lugar en busca de vehículos u otros objetos robados. Una zona que el futuro Plan General de Arrecife quiere incentivar y al final se está convirtiendo en el gran vertedero de la capital. En la autovía hacia el aeropuerto de Guasimeta vemos en las imágenes una gran cantidad de farolas, muy bonito para alumbrar, iluminar el recorrido por la noche. Pero si las vemos más de cerca, como vemos en estas imágenes, observamos que se encuentran totalmente oxidadas en su parte superior. Y es que al parecer estas farolas se pusieron a la prisa y corriendo y ni siquiera se llegaron a pintar en su momento. Las imágenes no mienten. Lo ideal, en principio, sería quitar el óxido una a una de las farolas y pintarlas correctamente. Pero con el tiempo que ha pasado, lo mejor sería aprovechar que están todas en mal estado y sustituirlas por farolas con luminarias de LED y con una estética moderna y acorde a esta isla.
Cuando se hizo la nueva carretera de circunvalación a Arrecife, posiblemente porque las comisiones se quedaron cortas, dejaron una franja de barro sin asfaltar, una franja de tierra pegada al arcén en cada sentido. Esta circunstancia, ustedes ven las imágenes, que no mentimos, no tiene ninguna explicación razonable, sobre todo en una isla donde las inversiones en carreteras han sido mínimas. Las malas lenguas aseguran que algún político comisionista se le ocurrió que si dejaba sin asfaltar esta franja de 1 metro de ancho, multiplicado por 2 arcenes y por 5.000 metros que tiene de largo la circunvalación, tendríamos 10.000 metros cuadrados, que multiplicados por 20 euros el metro cuadrado, saldría una cantidad de 200.000 euros. Pues 200.000 euros presuntamente se habría quedado algún comisionista. Por ello, esta franja del comisionista debería ser asfaltada, porque siempre que llueve crecen los bobos, creando una situación de abandono. Hace ahora varias semanas entrevistábamos en este programa pues, a la responsable del restaurante El Mandingo y mostraba su malestar porque han convertido la trasera de su local en un gran vertedero de inmundicias, electrodomésticos, mobiliario de oficina, documentos titulados, escombros y un largo etcétera. Ustedes vean las imágenes, la situación escandalosa en el lugar, que se encuentra, por cierto, a 2 calles del punto limpio. Ya hartos, 1 año esperando a que el ayuntamiento actúe, o el cabildo también, los responsables del Mandingo han tenido que actuar con su bolsillo y han pagado 250 euros por un transporte para recoger toda esa gran cantidad de basura, a la que se añaden ahora pues hasta lavadoras y colchones, y amontonarla en un lugar alejado de su local, a la espera de que algún día o algún año el Ayuntamiento de Arrecife o el Cabildo limpien la zona y pongan las medidas urgentes para evitar que más enemigos de lo cívico o amigos de lo incívico sigan arrojando sus basuras en esta zona. En las últimas semanas hemos estado otra vez en este programa visitando los vertederos incontrolados de Arrecife. Ustedes vieron antes pues varios de ellos. La trasera del Mandingo, del que la dueña del local aseguraba que iba a acabar con su negocio, o el de la zona industrial de Tenorio, también como vieron antes en las imágenes, que se ha convertido en la guarida de los amigos de lo ajeno. Incluso las chapuzas que se hizo en la limpieza del conocido como Camino de Güime. De todo esto, tal como es nuestro compromiso, hemos ido a hablar una vez más con el concejal de limpieza, el señor Tomás Fajardo, para pedirle explicaciones sobre todo esto y mucho más. Esto nos decía Tomás Fajardo. Bueno, tal y como nos habíamos comprometido en la última intervención con el concejal de limpieza, don Tomás Fajardo, pues decíamos que cada vez que hubiéramos más cosas, pues vendríamos a informarle y a arrancar el compromiso de que esta situación se vaya solventando. Don Tomás, buenos días. Hola, buenos días, Montero. Seguimos la batalla, ¿eh? Seguimos la batalla. Esto es como una cinta sin fin, es continuo. Eso se limpia hoy, mañana está igual o parecido, y si se limpia un solar, por la semana suele estar igual. El último tema, bueno, el penúltimo tema que hemos abordado en este programa ha sido la trasera del restaurante El Mandingo, donde al parecer algunos ciudadanos, por así llamarlos, incívicos, que sabiendo que a 2 calles hay un punto limpio, pues no, le es más cómodo arrojarlo todo detrás de un restaurante, pero no basura, no solo escombros, nevera, lavadora, material de oficina, mobiliario, impresora, hasta documentos titulados. Aquello es un nuevo vertedero incontrolado, ¿eh? Sí, aquí hay un vertedero, no es ese solo, y está que es la barriada Tenorio, los exteriores, digamos, de las barriadas, hay que estar continuamente vigilante porque te tiran, digamos, basura allí. Nosotros hemos encontrado hasta 11 neveras de este tipo de apartamentos, allí en la calle Iguazú, al lado de los taxistas, y las hemos cogido. Quiere decir que en lugar de llevarlas al vertedero, pues las dejan por ahí, que es lo más barato y lo más cómodo para ellos.
Sí, pero en el caso concreto de la Tachera del Mandingo, incluso hablamos con la dueña del restaurante, una de las propietarias, que, hombre, es que esto es un restaurante, que los clientes no vienen porque asustan, porque cuando hay mucha basura, luego vienen las ratas. Y claro, es que el marido incluso ha tenido que increpar a los individuos incívicos que arrojan allí electrodomésticos y de todo. No, de todo. Eso está previsto. Nosotros tenemos, digamos, una relación, digamos, ahora mismo de unos 14 puntos, llamamos puntos negros, donde en colaboración con el Cabildo, o sea, que tiene una brigada que está colaborando, y entonces pues se está limpiando. Lo que pasa es que por orden no va a la velocidad que nosotros queremos, pero es que hay cantidad, ¿sabes? El mes pasado de octubre, la segunda quincena, cogieron 50 y pico mil kilos, y en el mes de noviembre se ha cogido unos 23.000 kilos. Y se está pues ayudándonos lo que puedan. Pero vamos, eso se va a limpiar, está previsto y está en la relación. Sí, lo que nos decía también la propietaria del restaurante es que encima, el problema es que aunque lo vayan a limpiar, luego vuelven otra vez. Nos pedía, porque fueron incluso con ustedes al registro, incluso con un policía local, y no aparecía el dueño de la parcela, que es una parcela rústica. Decía que si no puede ser que luego lo coloquen piedras para murar, para evitar que la gente arroje más porquería. Claro, hay que tener en cuenta que son propiedades privadas, en realidad son los dueños quienes las tienen que tener en debidas condiciones, pero igual te digo también que los dueños no tienen culpa, pues son personas que incluso son ellas herederos, personas que a lo mejor viven en Playa Blanca o en Tenerife o en Las Palmas, y personas que no están, pues no tienen culpa. Es el incivismo que hay de algunas personas, no son todos, pero hay algunos que van y te tiran, digamos, las basuras donde no deben. Lo de Tenorio es más escandaloso, hemos visto pues filas enteras de vehículos de alquiler, porque oiga, una cosa es que un coche se abandone y está mal, pero que una casa de coche de alquiler, la que sea, arroje 5, 6 o 7 vehículos de alquiler ya allí amontonados, eso es escandaloso. Pero encima veíamos cajas fuertes, enormes cajas fuertes, algunas sin abrir, que dan la impresión de que fueron robadas. Aquello ya se ha convertido mucho más que un vertedero. No, aquello es un vertedero no de ahora, aquello lleva 30 años y entonces también estamos en el tema, termos, lavadoras, coches deshuesados, toda clase de basura se tira allí y aquello en el fondo son parcelas. Hay 4 calles, pero el resto son parcelas. Pero estamos ya también en el tema y tenemos, digamos, son unos 14 puntos que tenemos ahí, tengo ahí el documento, donde se está ahora mismo, digamos, presentando la batalla para hacer una campaña de limpieza. Donde sí hubo una queja, hay que decirlo, una queja, recientemente pues se limpió parte de la maleza que cubría el camino de Güime, la carretera que hay entre el barrio de Disciplina de Güime, y bueno, limpiaron un margen de la carretera y el otro lo dejaron a medias. Incluso luego todas las piedras desconchadas se quejaba don Fidel Guillente que a medias no. Bueno, tú sabes lo que pasa con las empresas, que empiezan y son tantos sitios, tantos focos, que al final viene el otro que es urgente, se van al otro lado y vuelven, pero eso es una cosa continua, no quiere decir que no se vaya a seguir, digamos, con eso. Esa es la labor, lo que pasa es que hay muchos puntos y personal hay el que hay, ¿sabes? Sabes que Urbacer tiene una cantidad, incluso tiene un pliego de condiciones que se tiene que cumplir estrictamente, porque ahí hay temas de facturación y demás, y entonces, claro, ellos también tienen que estar, digamos, de acuerdo con el pliego, pues si ya hacen cosas diferentes, pues ya tendrían que hablar con el ayuntamiento o lo que sea, ya sería otra factura. Recientemente se limpió por enésima vez el solar de la Rapadura. El famoso solar, allí hay un señor que está enfermo, el hombre está enfermo. Yo lo que es el solar que no tenía, digamos, el muro, se limpió lo menos 10 veces, se ha limpiado. Y el de al lado pues tenía un muro, no se podía entrar, hubo que hacer un tema judicial, no se hizo por ese camino, se localizó a los propietarios, nos autorizaron a entrar y limpiar y demás, y incluso porque había unos perros ahí que había que sacarlos, pues se han sacado, se ha limpiado, pero mira, ya esta mañana precisamente el del que tenía el muro ya tenía varias bolsas allí ya, así que espero que no le dé por ponerlo allí, aunque el hombre el otro día decía que buscaba unos colegas y lo llenaba otra vez todo, porque tal, pero hay que ver en cuenta que es un señor que está enfermo. No, Tomás, hay otra cuestión, con toda la basura, y hablamos ya la última vez, con todo esto viene la rata, ¿cómo anda la campaña de desratización y desinsectación? La campaña de eso se está haciendo continuamente, se dice que no, pero calle, todas las semanas se hacen calle. El día 20, entre el 24 y el 25, te puedo decir que la última que firmé yo, fueron 33 calles. Se hizo todo el charco, los perímetros, los callejones, calle México, se está haciendo continuamente, o sea, es una cosa que se hace continuamente. Normalmente se suele hacer por la noche. Hemos visto también en la zona del Charco, ya que usted lo ha citado, una vivienda que es patrimonio. Al final se cayó el muro por un incendio, pero oiga, también lo han puesto como vertedero aquí en el centro de Arrecife.
Eso está lleno de basura, pero igual que ese hay un montón de casas, lo que es, digamos, la calle Jacinto Borges, la calle Cienfuegos, la calle Trinidad, la calle Chile, hay un montón de casas que estaban abandonadas. Ese muro se cayó, pero el problema es que el muro no podías intervenir en el muro por el tema del BIS de la iglesia, eso es lo que nos dice Patrimonio, que es lo que lleva urbanismo en el ayuntamiento, y no le permitía. Tengo entendido que ya llegó la autorización de Patrimonio para darle, digamos, una solución a ese muro. Don Tomás, muchas gracias. Gracias a ti. En estos momentos de despilfarro, en los que la pobreza se consolida a la vez que crece en Canarias, todavía son muchas las voces que claman por la creación de un albergue en Arrecife. ¿Y por qué no? En toda la isla. De eso y mucho más hablamos con la presidenta de Cruz Roja, Alicia Martín. Nos encontramos en la sede insular de Cruz Roja con su presidenta insular, doña Alicia Martín. Buenos días. Buenos días, Aureliano. La Cruz Roja, muy bonito, mucho trabajo, muchas ambulancias, pero la verdad es que se pasan penuria a veces para poder atender a la gran necesidad que afecta a Lanzarote. Pues sí, sobre todo el tema de alimentos, hay más de 6.000 personas en el municipio de Arrecife que estamos atendiendo y la verdad que es un esfuerzo muy grande por parte de la institución y sobre todo por parte de los voluntarios. Lo cierto es que para que Cruz Roja funcione hace falta apoyo, sobre todo económico, ¿eh? Económico y de voluntario, porque es verdad que en los tiempos que corren hay mucha necesidad. Nosotros aquí no estamos notando que la crisis vaya mejorando, realmente nos está viniendo muchísima gente que incluso a veces nos vemos desbordados. Lo que falta en primer lugar son las subvenciones, que nunca acaban de llegar, ¿eh? Sí, este año, sobre todo este año, estamos sufriendo retrasos con las subvenciones. El que haya retraso con las subvenciones significa que hay gente que lo necesita, que lo tiene justificada esa necesidad y que nosotros no podemos ayudar en esos proyectos concretos, que la verdad que es una pena porque estamos viendo todos los días que nos vienen muchas solicitudes que no podemos dar salida. Entre las muchas solicitudes, y lo sé, son decenas, por decirlo por lo bajo, de personas sin techo, sin alimento, que creen que Cruz Roja tiene un albergue para ellos. Es una de las grandes demandas, sobre todo en cuanto a mí, que intento en todos los medios, cada vez que hay una oportunidad, decir que hay una necesidad inminente, una necesidad imperiosa, que es que haya un albergue público aquí en Lanzarote. A nosotros nos llama pues las fuerzas y cuerpos de seguridad, oye, que tenemos esta familia que la han desahuciado, que hay estas personas que viven en la calle y realmente es que nosotros no le podemos dar una solución. Y es muy duro decirle a una persona que es que no le podemos dar esa solución o en momentos muy puntuales pagarle una pensión, pero es como poner una tirita en una herida que se están desangrando, ¿no? Alicia Martín es muy diplomática, pero también es una gran luchadora y a veces tiene que lidiar con las administraciones para que cumplan con el caso del albergue, por ejemplo, o el caso de los alimentos. Sí, incluso este año hemos tenido que hacer números y hemos tenido que contratar una empresa logística para que nos ayude porque realmente es muchísimos los kilos que estamos repartiendo. En Cruz Roja son 3 fases al año y en esta fase, que es la segunda fase, estamos repartiendo 115.000 kilos en Lanzarote. Para que se hagan una idea, en Fuerteventura, los compañeros de Fuerteventura reparten 9.000, no 90.000, 9.000 kilos de 115.000 kilos que estamos haciendo y que ya tenemos que moverlos con profesionales porque bueno, estamos viendo que la necesidad es tan grande que hay que darle una solución y no podemos, digamos, hacer una solicitud de menos kilos porque no tengamos medios. Estamos haciendo todo lo posible para dar esa salida porque si realmente nosotros no lo hacemos, ¿quién lo haría? Alicia Martín, insisto en la cuestión y sé que es un caballo de batalla que tú llevas mucho tiempo luchando. Un albergue insular y al menos varios albergues municipales son necesarios en Lanzarote. Yo creo que esto es compartido por todos los colectivos que nos dedicamos, ¿no? Yo he hablado mucho con Calor y Café y es verdad que ellos tienen ahí un comedor y que tienen un albergue que digamos son recursos propios también de ellos. Pero lo que no podemos es esperar a que se pongan de acuerdo las administraciones porque llevamos esperando muchos años y que son personas que realmente no pueden decir, oye, porque yo me quede sin hogar en Lanzarote, no tengo ningún tipo de oportunidad y sí la tengo si me quedo sin hogar en otro sitio de España. Y lo malo es que el problema aumenta más, ¿eh?
aumenta. El año pasado, porque no había ni siquiera, fíjate Aureliano, hasta qué punto llegamos, que no había ni siquiera un registro de personas que vivían en la calle aquí en Lanzarote. Hicimos, pues entre todos los colectivos, por propia iniciativa, pues se cruzaron datos y salieron como 300 personas que estaban viviendo en la calle, pero no es ni siquiera un dato fiable, o sea, ni siquiera hay un registro fiel y que sea, digamos, serio para saber cuánta gente vive en la calle y qué ayuda le podemos dar. Lamentable. Vienen las Navidades y más trabajo. Sí, pero con gusto. La verdad, ahora a nosotros nos comienza también uno de los proyectos más bonitos, ¿no? Sí es verdad que durante todo el año nosotros estamos recogiendo juguetes para los niños que no tienen esa posibilidad, ¿no? Pero es verdad que la gente todavía es un poquito más solidaria, por decirlo así, ¿no? En Navidades. Entonces, las campañas del año pasado en Navidades de juguetes, pues la verdad aquello fue impresionante y se volcaron, pero los mismos trabajadores, no desde instituciones como institución, sino los mismos trabajadores de las instituciones nos fueron llamando para recoger esos juguetes y para que esos niños pues no se quedaran sin juguetes en Navidades o incluso en su cumpleaños, ¿no? Alicia, una pregunta obligada, ¿cómo anda de material y de equipo Cruz Roja? Pues, hombre, siempre, como en todos sitios, nos gustaría pues tener más recursos, pero estamos haciendo un esfuerzo y creo que poco a poco estamos consiguiendo, tenemos 2 ambulancias nuevas, que es un orgullo decirlo, con fondos propios, que realmente hemos echado números y hemos podido conseguirlas, y poco a poco pues vamos consiguiendo recursos, estamos saliendo también a hacer otra vez servicios acuáticos, estamos un poco otra vez ahí. Es verdad que el tema social no es tan vistoso como antiguamente, Socorro, que te veían en las playas, etcétera, ¿no? Me era un poco más vistoso las ambulancias por la calle, pero la labor social que seguimos haciendo incluso con personas mayores, que me gustaría recordar que también damos el proyecto de teleasistencia, que son los dispositivos de las personas mayores que viven solas en el hogar, pues estamos dando ese servicio que es muy importante de acompañamiento, de llevarlos al médico, hacer la compra, a 300 personas en la isla. Entonces eso yo creo que es una de las labores también más bonitas que hacemos, aparte de todas las demás. Alicia Martín, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Aureliano. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, un programa completito. Ahora hacemos un pequeño alto, estamos en plena fiesta navideña, evidentemente, pero no se apuren, que en enero volvemos con más y mucho peor, nos tememos. Ajul Tinfiwe.